Este congreso en el que están ustedes participando, simple y sencillamente es fundamental para la vida de cualquier iglesia local. Porque si algo hoy, como dijo el pastor, está bajo ataque, es precisamente entre otras cosas, la masculinidad. Vivimos en un momento histórico donde las palabras están vaciándose de significado. Un gato ya no es un gato. Un gato es una guacamaya que hace miau. Y a nadie le importa que tenga garras de gato, pelo de gato, cola de gato y que haga miau. Es una guacamaya. Porque ya la relación entre la evidencia objetiva, lo sustantivo, lo que usted puede tocar y ver, ya no es importante con lo conceptual. Simplemente eso es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y una de las cosas que viene siendo, o uno de los aspectos que viene siendo dañado desde ese tiempo atrás, es precisamente entender cuál es el rol de nosotros los varones dentro del entorno de una familia y el significado que eso tiene para nuestros hijos. Por eso el tema de hoy, para arrancar en esta noche, tiene que ver con lo que todo padre debe de enseñar a sus hijos. Porque lo queramos o no, Dios nos puso a nosotros para ser modelos de nuestros hijos. Ahora, tal vez ni usted ni yo tuvimos un buen modelaje. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas de nuestra edad o algunos de los carajillos que hay aquí que están por debajo de los 40 años se criaron en el mundo sin saber quién era su papá? Y aquella mamá tuvo que luchar, aruñar contra viento y marea para poder sacar adelante la tarea de darle educación, alimento y vestido a sus hijos. Y lograron sobrevivir, pero en el fondo hay una necesidad ahí, porque no estuvo presente un elemento necesario para el desarrollo integral del ser humano. Lo mismo puede pasar cuando el papá cría solo a sus hijos. El papá lucha, y yo conozco algunos que han tenido que hacerlo, pero va a faltar un elemento importantísimo, que es la ternura, el amor y el calor que solo una madre puede dar. Así es que de eso vamos a hablar hoy. La que sigue, por favor. Esto es fundamental captarlo. Todos nosotros, y lea ahí por favor donde dice varones creyentes, porque el varón que no es cristiano lo resuelve muy fácilmente. ¿Me entendiste? Ninguna mujer que ha estado conmigo yo le he obligado. Pues yo tengo familiares que ya le perdimos la cuenta de cuántos hijos tienen por todo el país. Hablando con uno de mis familiares, la última vez íbamos contando como 21 hijos. 21 hijos que nunca han tenido relación con su padre. 21 hijos que han tenido que ser criados por sus madres. 21 hijos que están enfrentando hoy las consecuencias de la ausencia de un modelaje. Porque engendrar es facilísimo y una experiencia exquisitísima, ¿no es cierto? Pero criarlo, educarlo, formarlo, acompañarlo, son otros 100 pesos. Así es que cuando leemos ahí varones creyentes, esto es muy importante, porque es desde nuestra convicción que vamos a vivir, como hijos de Dios, que vamos a vivir el privilegio de cumplir con el papel que Dios nos ha asignado. Déjenme hacer una pequeña prueba para ver si es que estoy hablando con gente que tenga algo que ver conmigo. ¿Cuántos de ustedes han deseado hacer algo
que es malo, pero usted desea hacerlo. Y solo sus convicciones le refrenan para no irse con todo en aquello que usted quisiera hacer. ¿Cuántos pueden decir yo he pasado por eso? Ay, somos de los mismos. Somos de los mismos. Solamente nuestras convicciones nos han podido refrenar para darle rienda suelta al pecado. Aquí estamos entre machos alfa y creo que esto, de lo que se hable aquí, no sale, ¿cierto? Capaz que lo tiran a las redes sociales y ahí sí nos embarcamos todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes en los primeros 3 años de casado estuvieron dispuestos casi a salir en carrera porque usted se casó y dijo, qué cosa más terrible, yo esta vieja no la aguanto? ¿Alguien dijo eso aquí? Quiero ver, sí, levante la mano, vamos a ver. Noche de confesión, aleluya, hay misericordia para el pecador arrepentido. Es muy común que el varón cuando se casa diga, esto no era lo que yo pensé que era. ¿Y quiere que le diga algo? Su esposa estaba pensando exactamente lo mismo. Condenado viejo se echa unos pedos tan hediondos y el miserable es tan cochino que me tapa con la cobija. Ella estaba pensando, ¿en qué horas me casé con este hombre? Pero lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy unidos en el pacto que hicimos delante del Señor son nuestras convicciones. Y un día usted se da cuenta, tiene más de 40 años de casado, tiene el respeto de sus hijos y la lealtad de una mujer santa que se lo ha aguantado a usted. Y si ella mereciera un Oscar, se lo merece con todos los honores. El Oscar al aguante por haberlo soportado a usted 30, 40, 50 o los 15 años que sean. Por lo menos la mía tiene 2 Óscares por soportarme a mí. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Entonces, mire la imagencita que sigue. El gran problema es que muchas veces nosotros, como padres, a veces ni sabemos qué se supone que tenemos que hacer. Porque el remolino en el que estamos viviendo es tan violento. Los conceptos cambian, los roles cambian, las corrientes psicológicas cambian. Yo soy de una época que si usted se portaba mal, cuidado, y se lo sonaban a uno bien sonado. ¿Recuerdan esa época? Cuando los padres lo volvían a ver a uno, yo me crié con mis abuelos y eso es doble bendición. Doble bendición porque mi abuela y mi abuelo me amaban como su hijo menor, pero al mismo tiempo ya tenían toda la experiencia de cómo vérselas con los malcriados. Y ya yo cuando entendí cómo era, una sola mirada de mi abuela, y usted sabía que se calla y se va para adentro, al cuarto. En cambio, le dice algo a un carajillo de kinder, no entiendo, no es lógico, denme una razón por la que tenga que hacer y yo caso a usted. Al papá. Porque eso es lo que el sistema educativo les ha ido imprimiendo. Entonces, hermanos míos, surge esa pregunta. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es mi papel? Y sobre todo en un mundo tan cambiante conceptualmente. Pues lo que voy a reflexionar con ustedes en esta noche tiene que ver, la intención es darle a ustedes unas alternativas de reflexión para que si no lo han hecho, empiecen a hacerlo. Y alguno diga, no, pues ya me cogió tarde, ya yo estoy muy viejo para eso. Y hablando de coger tarde, esto se supone que para que yo cambie. Hablando de que me cogió tarde, ve para ver si yo puedo cambiar. No, que cambien allá mejor. Vamos a ver, ahí está. En la palabra de Dios está el consejo claro de todo lo que nosotros tenemos que hacer para que nos vaya.
Y ya desde el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 6, la primera parte, y sobre todo el versículo 7, vamos a encontrar el fundamento de lo que se supone que usted y yo, como varones, como hombres de familia, como hombres en contexto de familia, tenemos que hacer de acuerdo al pensamiento de Dios. Fíjese, y yo sé que ustedes conocen esto, porque esto es muy conocido. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Nosotros hemos sido unos grandes irresponsables como varones cuando le hemos dejado la responsabilidad de la educación de los hijos, la educación espiritual, a nuestra esposa. Las reuniones de la escuela, muy pocos padres de familia van. Se lo digo porque también soy educador. Soy educador en el campo de la teología, pero también he trabajado en educación secundaria. Y cuando uno reúne a los padres de familia, usted ve que los varones brillan por su ausencia y que por lo general son las mamás. Y esa conducta perversa la veo como pastor. ¿Quiénes son los que le preguntan a los niños pequeños qué aprendieron en la escuela dominical? Son las mamás. Y el papá, ni cosquillas. Entonces hay algo ahí que no está bien. Y si hemos sido así, es porque nadie nos modeló, nadie nos enseñó cómo hacerlo. Pero gloria a Dios, porque en la iglesia parte del discipulado tiene que ver no solamente con enseñarme a mí la sana doctrina y de la salvación que tengo en Cristo, sino que parte del discipulado tiene que ver con cómo debo yo cumplir con mis responsabilidades. Y una de las responsabilidades de primer orden tiene que ver con ese modelaje familiar. Deuteronomio es un libro muy interesante. Creo que Moisés lo escribió, por lo menos el 90% lo escribió Moisés. Déjale un 10% algunos detallitos que otros hombres como Josué escribieron. Pero Moisés fue muy claro al darse cuenta de que ya están terminando 40 años de estar dando vuelta en el desierto. Ya están como a 40 kilómetros, bueno, menos de 40, están como a unos 15 kilómetros para entrar a la tierra prometida. Moisés sabe que él no va a entrar, pero ahora Moisés, previo al ingreso a la tierra prometida, hace una síntesis de la ley. Si habrán escuchado ustedes esa palabra, la halaká o halaká. Halaká en el hebreo significa caminar, pero también se ha traducido como la ley, porque la ley son normas para la vida. La ley son las reglas prácticas de cómo usted puede vivir su, valga la redundancia, su vida. Así es que, ¿qué le está diciendo aquí Moisés? Porque recuerde, ellos van a entrar a otro contexto. La ley en el desierto gira alrededor de la experiencia de un pueblo nómada, de un pueblo que está yendo de un pueblito, de una zona a otra en un desierto, y que ahora van a pasar a tener propiedad, a tener tierras, a tener que enfrentar un cambio. Ya no van a comer maná, sino que van a tener que trabajar duro para sembrar y cultivar la tierra y todo aquello. Era una transformación de toda la estructura socioeconómica, de todo el modo de producción. Era una transformación absoluta. Y entonces Moisés se da cuenta, guiado por el Espíritu Santo, de que es un contexto diferente. Y entonces Deuteronomio, si usted lo compara
Deuteronomio agarra todos los principios del HaTorah, de la ley, en el Éxodo y Números y Levítico y todo eso, y lo traslada a la aplicación de un nuevo contexto de Israel. Ya no Israel dando vueltas como peregrinos, sino Israel como propietarios de un territorio. Y esto es muy interesante. Y en el puro comienzo, estas palabras que yo te mando, ¿qué tenían que hacer los papás? Se implica esto, ¿no es cierto? Repetirlas a los hijos. Y hablarás estando con ella en tu casa. ¿Cómo es cuando usted está en su casa? ¿Qué es lo que hacen? Mi esposa y yo prácticamente estamos solos. El hijo mayor ya se casó. La hija menor todavía no se ha casado. Pues yo le dije a ella carrera o novio. Y fue muy obediente, escogió carrera. Y algún día va a ser una extraordinaria ginecóloga. Para que le cuenten a su esposa que la hija del pastor Siles va a ser ginecóloga. Ahí no hay descuentos porque yo no tengo control de eso, pero por lo menos le hice el anuncio gratis. Pero como casi no la vemos, prácticamente mi esposa y yo estamos solos, solitos. Y cuando uno está solo, entonces ya no están los chiquillos, entonces ya ahora somos nosotros leyendo la escritura. Me dio risa anoche, ella estaba preparando una conferencia que tiene que dar un día de estos, entonces ella sentada a un lado de la mesa del comedor, y a mí me da ya mucho frío irme a meter a la oficina que está abajo, y digo, no, yo me quedo en el comedor también con usted, y cada uno en lo suyo, estudiando, analizando, preparando sus cosas. Esa es nuestra rutina. Pero cuando estaban los hijos en la casa, ¿qué dice Moisés ahí? Hay que estarles repitiendo, sin obstinarlos ni cansarlos, a los chiquillos, la verdad de Dios. Porque, como me decía ahora el pastor Alex, esas aulas que están ahí, al otro lado, es donde se están librando las grandes batallas. Las próximas batallas y por el mundo no van a ser en las calles tirando piedras y quemando con bombas Molotov cosas. Las próximas batallas van a ser en su casa, en la mía, luchando por los hijos, luchando por las nuevas generaciones. Bueno, vamos a ver la próxima lámina entonces. Fíjese, en ese texto que acabamos de leer, el contexto anterior, los versículos que están antes, nos hablan de que Dios es uno solo. ¿Recuerda? Versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a este único Dios, verso 5, hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Entonces, nos propone a nivel de la comunidad de Israel un amor profundo y una devoción absoluta a Dios. Pero luego nos lleva al plano de lo individual, en tu corazón. Porque es en el corazón de cada uno de nosotros donde nace la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Es en el corazón donde se gesta toda nuestra vida de culto al Dios vivo. Pero eso está vinculado con la familia. La familia es otra cosa que está bajo severo ataque en el mundo, y no ahora. Eso viene casi unos 50 años para atrás, que la familia está siendo atacada, solo que eso tiene un efecto como el gordo, el gordo que se acumula. ¿Cómo es? El gordo acumulado, los chances. Así es el ataque espiritual contra la familia. Y en un sentido entonces tenemos comunidad, individuo, familia, y luego volvemos a la comunidad. Porque cuando el Señor le dice a los hijos de Israel, mire, estas palabras que yo les he dicho, se las repiten a sus hijos, luego las van a escribir en las paredes y las van a poner en las puertas. ¿Por qué en las puertas? Para que los de afuera los vean. No es que usted lo pone de la puerta para afuera, para adentro, es en la puerta para afuera, porque esa es su comunicación con el mundo exterior.
Así es que como usted puede ver, la familia es parte fundamental del plan y el proyecto de Dios. Entonces yo me voy a permitir sugerirle con todo cariño y todo respeto por lo menos 5 áreas o 5 aspectos en los que usted es responsable por instruir, enseñar y formar a sus hijos. Ahora, algunos de ustedes supongo que ya sus hijos están grandes, pero entonces estamos en el rol de abuelos, ¿verdad? Y es interesante ya saber cómo funcionar ahora como abuelo. Otros de ustedes están jóvenes, estarán empezando la tarea y tal vez tengan hijos en la edad de la repugnancia, ¿verdad? La edad de la repugnancia es esa confisgada adolescencia, ¿verdad? Que me acuerdo mi hija a los 14 años se avergonzaba que yo la abrazara en público. Ahora ella es la que me abraza y es como una pega, como un chicloso, una cosa así, pero ya está adulta, ya entendió. Pero cuando eran adolescentes, igual mi hijo, ¿verdad? ¡Ay, papá, ¿cómo se le ocurre? Ahora él es el único hombre con el que yo entro abrazado a un mall y al que le puedo decir mi amor de me importa a mí delante de quien sea, porque es mi hijo. Entonces, cada uno sabrá en qué estadio está el desarrollo de su familia. Y si pues todo está muy bien, pues cuéntele a otros que andan por ahí mal, que andan necesitados de un buen consejo. En primer lugar, ¿qué sigue? Un padre de familia, un padre cristiano, tiene que ser un modelo para sus hijos. Cuando el apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Recuerdan aquello? 2 Timoteo capítulo 2. Y que estos hombres sean capaces de enseñar a otros. El principio del discipulado cristiano es un discipulado de cadena. Yo no puedo poner en práctica lo que no veo con mis ojos, escucho con mis oídos, palpo con mis manos. Por eso San Juan, cuando habla del verbo en primera de Juan, en cuanto al verbo de vida, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos. Esa es la esencia de la relación de discipulado. Y sobre todo, el más importante discipulado es el discipulado que usted tiene que tener sobre sus hijos. Y aquí, discúlpenme si le majo el callo a alguno de ustedes. A mí me lo he majado muchas veces diciendo esto. El gran error de muchos padres es creer que para eso está el pastor, que para eso está la escuela dominical, para eso está la iglesia. El gran error que muchos padres han cometido es entregar la responsabilidad de la formación de sus hijos a un sistema educativo impío, totalmente contrario a Dios, y no han sacado el tiempo para quitarle las toxinas del pensamiento humanista que desde prekinder nuestros niños están recibiendo. Entiendo que ahora la ley es casi que desde 4 años y ya tiene que ir a prekinder o no sé qué. Fíjense. ¿Y qué les van a estar hablando ahí? Y usted como papá es el responsable delante de Dios. No, pero es que a mí no me enseñaron eso. ¿A mí qué me importa? No es que usted es cristiano. Y no es que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Pues a vivir la fe y a partir de mi experiencia con Cristo, tratar de ver cómo ayudar a mis hijos. Hay que tener mucha creatividad. Hay que tener mucha creatividad, desde luego. Pero usted tiene que saber lo siguiente. Poneme la que sigue, porfa. Es que los chiquitos, no, qué belleza. Los chiquitos van a seguir sus pisadas. ¿Usted quiere saber cómo camina usted? Fíjese cómo camina su hijo. Sencillo. ¿Quiere saber cómo es usted? Póngase a ver, sobre todo el hijo mayor.
porque ese es el que se chupó todos los errores nuestros, ¿verdad? Porque uno no sabía nada de eso. Yo me había leído todos los libros que yo encontré y ningún libro me preparó a mí para ser papá. Cuando nació el hijo de mi hijo, ese bandido del hijo mío me sacó las lágrimas. No pretendo ser un padre perfecto porque no lo soy. Y un día que hagan una reunión de metidas de pata de los padres, ahí nos ponemos a llorar todos porque yo tengo un montón de errores que cometí y de los que he pedido siempre a Dios perdón. Y hasta los que he pedido perdón a mis hijos. Pero en una reunión que estaba mi hijo con unos familiares, esto me lo contó una cuñada mía, una tía de él que estaba en esa reunión. Mi hijo mayor dijo, lo único que yo le pido al Señor es que me conceda que tan solo yo pueda educar a mi hijo al menos el 50% de lo que mi padre y mi madre hicieron conmigo cuando yo era niño. Porque si ellos no me hubieran formado, yo no sabría ahora cómo ser hijo. Mira, a mí se me salieron las lágrimas, ¿verdad? Porque uno dice, caramba, bendito, la gloria sea para el Señor. Y como me dijo un día una profesora en el colegio, ¿cuál es el éxito para formar hijos? Y le digo, 99% la gracia de Dios y un 1% de lo que usted tiene que hacer. Porque si no es la gracia de Dios, usted engendró un pecador que viene con una naturaleza adámica caída. Y como Dios no tiene nietos, solo hijos, hasta que ese pecador nazca de nuevo, él va a tener el Espíritu Santo. ¿Cómo era usted y cómo era yo antes de ser cristiano? ¿Éramos borrachos? ¿Mentirosos? ¿Medio brujos? ¿Medio ladrones? Y no sigamos porque se puede poner comprometedor esto. Pero cuando vino Cristo a nuestros corazones, Cristo transformó nuestra vida, ¿no es cierto? Y puso nuestros pensamientos en orden y nos enseñó a vivir por convicciones. Eso es lo que hay que enseñarle a ellos. Porque él o ella va a estar viéndolo a usted siempre, cómo usted reacciona, cómo usted actúa, cómo usted enfrenta las crisis. Él va a saber si usted cuando juega saprissa viene al culto o cuando juega saprissa usted de todo modo viene a adorar al Señor. Y los liguistas dirán, por sí, ¿para qué ver ese equipillo tan malo? Bueno, no hablemos de malo ahora con la pobre liga, ¿verdad? Yo he conocido padres de familia que cuando hay un partido bien bravo, los hombres se salen y quedan solo las mujeres en la congregación. Y yo un día les dije, ¿qué están creyendo ustedes? ¿Que el cristianismo es para viejas? El cristianismo es para familias y es para hombres y bien machos. Así es que me les van a enseñar a sus hijos que el cristianismo es para hombres también. Pero ¿cómo le enseña usted a sus hijos que el cristianismo es para hombres? Cuando sus hijos ven que la prioridad para usted es levantarse temprano el domingo para poder venir al culto a adorar a Dios como iglesia. Pero si su hijo ve que usted da vueltas y le da lo mismo llegar tarde que temprano, usted le está enseñando a él que las cosas de Dios son un juego y que Dios se le puede ir dando el desperdicio de la vida. ¿Sabe qué es lo que está pasando en muchas iglesias? Históricamente, en los últimos 40 años, hemos perdido mucha juventud que se va al mundo a partir de los 16 años y regresan cuando tienen como 35, destruidos, afectados por las drogas. Algunos llegaron con SIDA para morir y otros han llegado con varios abortos encima. Ahora, la gran pregunta es, ¿y por qué se van? Muchas veces los hijos se van de la iglesia por culpa de los mismos papás. Llegamos del culto. La mujer está ahí terminando el almuerzo para servir y está el papá sentado a la mesa y comienzan a hablar. ¿Viste qué pastor más cae mal? Joder, esa, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Solo porque ese día el pastor habló de integridad y que no hay que ser ladrón y que hay que pagar salarios justos y que hay que pagar cargas sociales correctas, que no hay que dañar a los empleados.
y aquella familia hablando. Y el Wililla escuchando. Y si ese Wililla, desde que tenía memoria, escucha que sus papás critican al pobre viejo pastor, cuando ya tienen 15 años, ver al pastor es como ver al diablo. A los 16 jalan de la iglesia. Y si es que regresan, quién sabe cuánto. Se hizo un estudio en Estados Unidos muy interesante de que ese tipo de conversación después del almuerzo o durante el almuerzo era un elemento fundamental para que muchos jovencillos se fueran de la iglesia. ¿De quién va a estar en una iglesia donde yo escucho a mi papá hablar paja? Del pastor. Yo sé cómo está la relación mía con los hermanos de la iglesia por la forma en que los chiquillos me tratan a mí. Y usted ve a aquellos chiquillos, pastor, con aquel amor y toda la cosa, esta gente es una gente muy linda. Pero cuando usted ve un Wililla y que se quede ahí y tiene 15 años de estar viniendo la familia a la iglesia, dice, aquí hay algo raro. Y a veces uno les dice, ¿qué les pasa? No, y no le dicen a uno nada. Y eso tiene un efecto sobre los hijos. Entonces, recuerde, usted tiene que ser un modelo de vida espiritual para su hijo. Usted tiene que modelarle a él la vida. Como yo me crié con mis abuelos, para mí lo más sencillo es, bueno, ni tan sencillo porque a veces no hay plata, ¿verdad? Hay que entender y aclarar, no siempre hay. Pero antes de la pandemia, la parte más fácil para mí de ser papá era decirle a mi esposa, después del culto vamos a ir a comer a algún restaurante, que a los chiquillos vayan. No hay ningún problema, porque eso era lo que yo vivía casi todos los domingos con mis abuelos. Yo conocí con ellos un montón de lugares y en distintas provincias. A mi abuelo le encantaba llevar a mi abuela a comer afuera. Entonces, para mí eso era muy fácil. La parte más difícil era la parte práctica de ser papá. Porque ¿qué es lo que tuve yo? Un modelaje con mis abuelos. No tuve a mi papá. ¿Y quién cree que me ayudó a suplir esa parte del modelaje de padre? Que Dios lo bendiga, mi pastor. Vos conoces a Luis Mejía, ¿verdad? Mi pastor. Ese fue el que se sentó conmigo a enseñarme cómo ser papá. Y mis hijos le aman profundamente. Así es que es todo un modelaje. La que sigue, por favor. Si usted no le enseña a su hijo que es imperativo amar a Dios, entonces su hijo va a tener una experiencia espiritual simplemente religiosa. Y cuando un niño crece con un simple barniz religioso, no va a tener el temor de Dios establecido en su corazón. Muchos carajillos en nuestras iglesias están teniendo sexo antes de casarse. Muchos carajillos hasta llegan incluso a decir, no hemos fornicado. ¿Cómo que no fornicado? Sí, es que no hubo penetración, nosotros solo practicamos sexo oral. Mira hasta donde, recuerde que al principio les dije cómo se están vaciando de significado los términos. Discúlpenme, eso está pasando en muchos lugares. En muchos lugares. Así es que tenemos que sacar el rato para enseñarles un modelo de vida. Y si usted cree que lo que le estoy diciendo es duro, espérese, las que vienen son más violentas. La que sigue. El padre, y la madre también, pero usted como líder, usted debe enseñar a sus hijos a ser responsables por sus actos. Poneme la otra imagencita, por favor. La que sigue, esa, déjala ahí. Vea que la mamá está ahí a la expectativa escuchando
y el que está hablando con el hijo es el papá. Como pastor, he conocido a muchos padres de familia y madres cristianos que piensan que sus hijos no pecan. Y cuando pecan, le echan la culpa a otra persona. Como profesor de secundaria, sé lo que es ver a padres de familia que se vienen en contra del docente porque el hijo dice, es que ese profe la tiene contra mí. Esa maestro, esa maestra la tiene en contra mía. ¿Sabe qué me dijo una vez mi hijo mayor cuando estaba apenas como en tercer grado? Papi, es que la niña está en contra mía. Le dije, no señor. Ahora, mi esposa es maestra, imagínense. Entonces él estaba como quien dice listo por todo lado, porque ambos padres docentes, aunque yo he enseñado más en el ámbito de educación teológica superior, pero también con experiencia en secundaria, y mi esposa experiencia primaria y secundaria. Entonces, nunca le permitimos a ellos pensar, la maestra está en contra suya. Por si las moscas, yo me iba a la escuela a preguntar cómo está la cosa y a ofrecerle mi apoyo a la maestra respectiva. Pero hay papás que sobreprotegen tanto a sus hijos que cuando sus hijos pecan o se jalan una torta, no les enseñan la responsabilidad. Y entonces aquel chiquillo o aquella chiquilla comienza a crecer pensando que es inmune. Yo puedo hacer lo que sea, que nadie tiene de autoridad para decirme a mí nada. Una vez el hijo de un pastor de allá del pueblo nuestro, no sé qué estaba haciendo y llegó uno de los diáconos y le dijo, mire niño, compórtese porque usted está no sé qué. ¿Y sabe qué dijo este niño? ¿Y usted quién es para llamarme la atención a mí? Si yo soy el hijo del pastor. Entonces el diácono habló con el pastor y el pastor le pegó una buena levantada a ese malcriado, porque será el hijo del pastor. Pero si alguien de autoridad de la iglesia le está llamando la atención con respeto, pero con firmeza, ese hijo tiene que aprender a respetar a ese diácono, aunque sea el hijo del presidente de la denominación. ¿Me explico con eso, hermanos? Porque le hacemos un daño, y eso es un pecado delante de Dios, alcahuetear a los hijos. Y a veces los papás, ¿quién es la que confronta más? La mamá. Porque el papá, algunos dicen, no, vieja, vos sabes que yo soy una bestia cuando me enojo. Y con ese cuentico que es una bestia, tipo Hulk cristiano o cristino, nunca hace nada. Y entonces por eso muchos hijos crecen pensando que el ogro de la casa es mamá, algo así como una Fiona transformada, y que papá, papi es papi, ¿eh? Y el papá todo contento porque nunca tiene grandes conflictos con los hijos. Pero haciendo eso, le estamos enseñando a nuestros hijos a ser irresponsables. Póngase a pensar, por favor. Si era esta, ¿eh? Capaz que estaba vacunado. Una vez, cuando mi hijo estaba en la universidad y él estaba dando sus primeras manejadas, él tuvo un choque automovilístico, nada muy fuerte, pero él le dio por detrás a un carrito. Y ya cuando se bajan a arreglar, Dios tiene todo bajo control. Cuando se bajó, él me contó todo eso. Le dice el Señor, donde seguro lo vio todo asustado y todo pálido y todo chiquillo, apenas estaba en su primer año de universidad. Le dice, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo fulano de tal. ¿Y quién es su papá?
mi papá es Antonio Siles. Ah, ¿usted es el hijo de Antonio? Sí, váyase para la casa, yo sé quiénes son ustedes. Nosotros arreglamos su tata y yo. Entonces llegó mi hijo a la casa y me contó. Le digo, sí, está bien. Voy a ir a hablar con él. Y entonces yo fui a hablar, al día siguiente fui a hablar con este señor, un empresario de la ciudad. Lo saludé y le digo, ok, dígame cuánto es lo del carro tuyo, ¿qué pasó? Me dice, sí, pobrecillo, chiquillo, falta de experiencia. Le digo, sí, hombre, ¿cuánto es? Y ya me dijo. Le digo, ok, yo le pago, me basta. Le digo, eso sí, viene la parte fea, deme tiempo, ¿ah? Porque así como de un solo tiro no se lo puedo pagar. Pero yo no hay ningún problema. Si usted me dice que usted me paga, usted me paga. Y se lo pagué. Pero entonces cuando volví a mi casa, le dije a mi hijo, ok hijo, la cosa está así. La reparación del carro del don fulano cuesta tanto. Mi pobre hijo hasta que se puso pálido, pálido, pálido. Y yo lo vi que él estaba casi en shock, ¿verdad? Le digo, pero vamos a hacer una cosa. Yo pago el carro de él, pero usted paga mi carro. ¿Te queda claro? Yo le pago a él, pero vos pagás la reparación del mío. Esas son las consecuencias del descuido. Se puso a llorar y me abrazó y me dijo, papá, yo pensé que usted me iba a dejar solo. Y le digo, no te puedo dejar solo, sos mi hijo. Vos no vivís solo. Vos tenés un papá, pero tenés que aprender el costo de lo que hiciste. Y como todo estudiante universitario, pues no tenía trabajo firme, pero ¿sabe cómo hacía él para juntar dinero? Se levantaba en las madrugadas para ir a lavar los carros de todos los primos. Ya los primos mayores que ya eran profesionales, que tenían sus negocios, sus empresas, él iba a lavar carros. Y así, lavando carros, él me pagó la reparación de mi carro. Si para mí hubiera sido muy fácil decirle a él, mijo, yo le pago esa carajada por el carro mío, ahí después. Porque si usted le enseña a su hijo eso, usted le enseña a ser un irresponsable. Y el que es irresponsable en algo pequeño, después es irresponsable en algo muy, pero muy grande. Ellos tienen que aprender a hacerse responsables de lo que no hicieron o no hagan bien. Simple. Después ya mi hijo llegó a ser profesional, ganar muy, pero muy bien, tener un muy buen carro, y un día le pegaron por detrás al carro de él. El hombre que le chocó dijo, sí, yo le pago. Bueno, al principio quería así como ponerse un poco malcriado, ¿eh? Pero ahí llegamos, yo llegué ahí a ver qué era la cosa y bueno, ¿sabe? Este hombre solo le dio un abonito y nunca más volvió a la casa. Y yo le dije a mi hijo, mira mi hijo, un hombre sin palabra no vale nada. No le cobre, que no pague. Usted tiene plata suficiente para arreglar su carro. Pero usted se da cuenta la diferencia, que él no tiene palabra, pero usted y yo somos hombres de honor. Y cuando decimos algo y prendamos nuestra palabra, tenemos que cumplir. ¿Te queda claro? Sí, papá. Y así es como nos hemos criado. O los criamos a ellos, tanto a la hija como al hijo. Si hiciste algo indebido, pues vamos a ver las consecuencias. Y usted sabe que cuando los chiquillos son chiquitillos que se portan mal, si se dan a la fuga, el largo brazo de la justicia tiene una palanca más grande, ¿eh? Pero si ellos se acogen a la misericordia, dígame qué papá no se conmueve cuando aquel hijo se jala una torta y llega y lo abraza a usted pidiendo perdón. No más que hace uno, lo abraza y le hace así en la nalguilla. Y eso es todo, porque él está aprendiendo a pedir perdón. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante.
una anciana de una iglesia se le fue encima a una simple maestra de escuela dominical porque la maestra corrigió a su hija. Y la anciana de la iglesia, lo sé porque tantas cosas me cuentan a mí, ¿verdad? Estaban hablando de la segunda venida de Cristo. Oiga esto. Y porque hablaron de ese tema, la chiquita se asustó. No le gustó. Entonces le contó a la mamá. Y la mamá se vino a exhortar a la maestra de escuela dominical diciéndole, eso no se enseña porque está provocando. Y le echó una regañada a la pobre maestra por enseñar sobre la segunda venida de Cristo. Porque mi chiquita se asustó. ¿Quién cometió el error? La maestra, ¿no? La mamá. Porque en lugar de decirle, ¿y por qué usted se asusta, mi vida? Ay, es que yo no sé. Venga, si usted tiene temores porque usted no tiene a Cristo en el corazón, venga, repita conmigo y acepte a Cristo, nazca de nuevo, para que cuando suene la final trompeta, usted también se vaya con nosotros. Sencillo. Pero si un padre o una madre no le enseñan responsabilidad, le vamos a hacer un daño a veces muy fuerte a un hijo o a una hija o a un nieto, ¿verdad? Usted ve en las películas a veces qué alcahuetas son los abuelos. Yo no quiero ser de ese tipo de abuelo. La que sigue, por favor. Dicen que ustedes, algunos de ustedes son de los famosos millennials, ¿verdad? Que a la gente del grupo de población de los tales millennials esos les cuesta tener respeto por los demás. Bueno, un padre de familia debe enseñar a sus hijos el respeto hacia todos, sin distingo de raza, credo, estatus económico, ni siquiera estatus académico. Mi hija está, como le digo, espero va a llegar a ser una buena ginecóloga. Espero que Dios me la ayude. Pero cuando estaba empezando su carrera, ella encontró en la universidad donde ella estaba estudiando a una que fue compañerita suya en la escuela, una chiquita nicaragüense, que era muy amiguita de ella en la escuela. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar y a respetar a cualquier ser humano, sea nica, sea gringo, sea británico, sea mexicano, lo que sea, porque todo ser humano merece respeto, ¿no es cierto? Y entonces cuando ella se encuentra con su ex condiscípula, se sentaron a almorzar juntos y comienzan a llegar esos pavos reales, ¿verdad? Las compañeras esas que creían que eran así como Sharon Stone con Julia Roberts, ese tipo de gente, ¿verdad? ¡Ay, fulana! ¿Pero por qué está comiendo con ella? Y resulta ser que mi hija sacó el carácter del papá mezclado con el de la mamá, y ella es la más brava que yo. Entonces aquella mi hija no soportó y les ha pegado una regañada. Dice, ella es mi amiga, fue compañera mía en la escuela y yo quiero estar con ella. Si no les gusta, jálense ustedes, pero ella es mi amiga. Y yo dije, cuando ella me contó, yo me sentí muy orgulloso, porque hay gente que ya no quiero juntarme con vos porque es que estoy con las amigas del lado, con las chicas fashion de la universidad. ¿Qué fashion ni qué mi abuela? Hay que enseñarle a los hijos a respetar. Mira la lámina que sigue. Otra vez, una historia de mi hijo mayor. Algo así, en un cruce más o menos así en Grecia, mi hijo tenía como unos 10 años. ¿Y ha visto usted cómo son los viejitos? Bueno, ¿cómo soy yo ahora cuando cruzo una calle? ¿Usted sabe cómo ha visto los viejitos cruzando la calle? Van cruzando la calle así y se quedan viendo para todos lados, ¿eh? Y ahí no se mueven. Y después de que entienden más o menos, ya siguen. Pues iba un viejito de esos pasando la calle y yo paré mi vehículo, puse las luces de emergencia y le dije, hijo, mira a ese anciano. Sí, papi. ¿Eso qué? ¿Lo ves?
Él dio lo mejor de sí para que tengamos un país bueno como el que tenemos. Cuando seas tú el que vas manejando tu vehículo, tienes que defender a ese hombre y entonces respétalo. Para por él, pon tus luces y deja que el viejito pase. Pero como son un montón de malcriados que andan ahora manejando, ¡pase viejo! Y cuando usted tiene 30 años, viejo más incómodo. Pero cuando el viejo es usted, cuando ya usted y yo somos los viejos que estamos ahí. A mí me tocó ver a mi suegro así. La casa de mi suegro a la mía es 1 kilómetro, casi en ángulo de 45 grados, y es fácil ver lo que está abajo. Y yo voy bajando y le digo a mi esposa, ¿dónde está su papá? Ya mi suegro tenía como 90 años, murió a 97. Y el viejillo iba cruzando la calle ahí. Y se quedó viendo mi carro. Y yo frené, casi hasta que paré. Y así que él vio todo, simplemente siguió para su casa, no me dijo nada. Si usted no le enseña a sus hijos el respeto por los ancianos, ellos van a ser unos miserables. Y no lo van a respetar a usted cuando usted sea el viejillo que haga regueros. Ay, papi, parece un cerdo comiendo. Sí, pero ese cerdo fue el que le dio todo para que usted llegara a tener lo que usted tiene. Tenemos que enseñarles a respetar a la maestra, al policía, al diácono. Yo sé que aquí hay diáconos extraordinarios y buenísimos. Pero ¿cuántas veces el diácono le dice, disculpe hermano, así no se deja el carro, póngalo de esta otra posición y aquí no, por favor, a usted le toca ya? ¿Qué actitud toma usted? Sí, hermano, muchas gracias, agradezco su ministerio. O se pone, ¿qué le pasa? ¿No se da cuenta que soy el anciano de la iglesia? Será el anciano y ya tendrá 90 años si quiere, pero usted tiene que respetar a ese hombre porque ese hombre está cumpliendo el ministerio para el que le pusieron ese día y sus hijos están viendo todas esas reacciones. Yo sé que aquí no hay de eso, pero por si acaso. La que sigue, por favor, que ya yo sé que están cansados de estarme oyendo y ya voy terminando. En cuarto lugar, el padre de familia debe enseñar a sus hijos cómo se respeta y se valora a la mujer. ¿Por qué hay tanto machismo? Porque los papás han enseñado a sus hijos a ser machistas. Hace años estaba yo en un lugar, de hecho era el taller de mecánica donde yo llevo mi vehículo. He tenido el mismo mecánico como por 47 años. Y estaba yo ahí y había un papá con su hijo. El viejo podía tener unos 40 años, el chiquillo podía tener unos 8 años. Y en eso va pasando una muchachota en minifalda y con unas ñongas. Bien hermosa la configurada. Y entonces comienza el papá delante del hijo. ¡Salvador! ¡Mami! Y comenzó a decir un montón de cochinadas delante del hijo. Entonces yo puse mi atención sobre el hijo y al hijo se le salieron unos ojos de lujuria como si fuera un viejo 40 años. Porque este pobre hombre cree que ser hombre es enseñarle al hijo a ser un depredador sexual. Y eso no es así. Está bien que tenga claro el sexo. Este mundo en que vivimos es tan raro que andaba yo en un centro comercial y entro, estoy con esas ganas de ir al baño. Usted sabe que a estas edades ya uno tiene que estar orinando como que a cada rato, ¿eh? Y entonces yo estaba ahí, ¿dónde está el baño? Mentira, en un hospital. Y pregunto, me dice, sí, en tal piso hay un baño, váyase. Y en lo que yo voy a entrar, hay una señora adentro. Le digo, ay, disculpe, me equivoqué. Y entonces yo, me dice, no, es que ahora este baño es de todos. Es de todos. Si no tenga pena, señor, entre, haga lo que tenga que hacer. Me dice, es que ahora todo está tan raro. Le digo, pues yo tengo muy claro qué es lo que a mí me gusta. Yo tengo claro que a mí me encanta la mujer, que es bonita. Me dice, ay, yo también lo tengo muy claro, pero de ahí.
ya no hay baños de hombres ni mujer aquí, hay de todos. Le digo, bueno, usted hágase para allá que yo me hago para acá. Qué situación más incómoda y más difícil, ¿verdad? Si no le enseñamos el respeto a nuestros hijos, en este contexto de cosas tan raras, usted podría esperar cualquier cosa que suceda en su familia. ¿Y qué quiere usted que sean sus hijos? Un hijo necesita mucha, mucha ayuda. Y sobre todo, ¿dónde aprende mi hijo el amor y el respeto a la mujer? Viendo al papá amando y respetando a su propia madre. Vieja tonta esa. No, cállese, usted no piense, no me diga nada. Y aquella mujer se siente invisible. Condenado viejo, bien me lo dijo mi mamá que no me casara. Pero yo me lo aguanto por mis hijos y aquella pobre mujer. Y el hijo comienza a crecer pensando que lo correcto es ser grosero, machista, miserable y todo lo que usted quiera más. Como le digo, yo no pretendo ser perfecto. Cometí tantos errores como padre. Y se lo digo, yo he pedido perdón, sobre todo al hijo mayor, ¿verdad? Perdóneme, yo no, qué bruto, es que yo no tenía idea cómo era la cosa. Pero recuerdo que una vez, yo no sé por qué la cocina es un lugar tan romántico. Esto es aquí entre nosotros, ¿verdad? Esto no puede salir de aquí. Y estábamos, mi esposa y yo en la cocina, llegué yo a tomar café. Mi hijo tenía apenas como 3 años. Y no sé, me dio ganas de abrazarla. Y donde la abracé, comencé a hacerle así en las nalgas, ¿verdad? Y en lo que estoy yo haciéndole a mi esposa ahí, cuas, cuas, sale mi hijo y llega a la cocina y me ve. Y se le ha puesto una sonrisa de oreja a oreja. Y se tiró corriendo y nos abrazó. Porque él sintió que en ese momento yo estaba haciéndole cariño a su mamá. Él me ha visto a mí lavando trastos. Él me ha visto a mí levantándome más temprano que mi esposa para yo aplancharle los uniformes en el kinder y en la escuela. Él me vio a mí preparándole los desayunos muchas veces, porque tal vez el día anterior había sido muy fuerte. Mi esposa es más pastora que yo. Yo creo que ella es la pastora y yo el chofer. Y tal vez nos habíamos acostado tardísimo atendiendo las cosas de la iglesia. Y como ella es más frágil físicamente, yo estaba acostumbrado a otro rol de vida, entonces para mí acostarme a las 2 de la mañana y levantarme a las 5 no es ningún problema. Bueno, ahora ya estoy viejo, pero en aquel tiempo yo lo podía hacer. Así es que mi hijo aprendió que yo le daba espacio a la mamá. Y cuando un día él quiso reaccionar con una mala crianza a su mamá, yo no se lo permití. Le dije, oiga, esa es mi esposa. Y a mi esposa ningún hombre le va a hablar así. Así es que o la respeta o vas a ver lo que es bueno. Entonces hay que enseñarles cómo respetar para que él no llegue al colegio o a la escuela a ser un agresor de la mujer. Que no piense que la mujer es simplemente un objeto sexual, sino que la mujer es una persona a la que se le valora, a la que se le escucha, a la que se le pone atención, a la que se le trata como a vaso más frágil. ¿No es cierto que la Biblia dice eso? ¿Y dónde aprende uno eso? En la casa. En la casa. La que sigue, por favor. Finalmente, qué lindo. Bueno, oiga esto. Siempre se ha hablado de la relación emocional, psicológica y espiritual que hay con la madre. Al fin y al cabo yo estuve metido en el vientre de mi señora madre y hubo un cordón umbilical, ¿verdad? Pero en los últimos años se ha investigado más a fondo la relación padre e hijo. Y hay un vínculo muy importante. Cuando mi hijo iba a nacer,
lo primero que me dijo mi pastor, me dice, vea, lo primero que usted va a hacer con su hijo es, usted sin camisa, lo agarra a él así chinguito y se lo pone en el pecho. Déjelo que él sienta los latidos de su corazón, porque él ya tiene la sintonía de los latidos del corazón de mamá. Déjelo que él sienta su olor, que él se impregne de su olor, para que él pueda siempre reconocerlo a usted. Y eso fue lo que hice yo. Apenas llegamos a la casa con el chiquito, me quita la camisa, le digo a mi esposa, denle la lechita y ahora póngamelo aquí. Y ahí me lo dormí. Y creo que tenemos un vínculo muy fuerte él y yo. Es importante eso. La lámina que sigue, por favor. En quinto lugar, el padre de familia debe enseñar a sus hijos la responsabilidad de administrar bien sus recursos y ser un buen proveedor. Yo he conocido hombres que son tan inestables, gastan más de lo que ganan, comprometen, pierden sus casas, y eso es terrible. Hay otros que son más agarrados que un mono en un ventolero, ¿eh? No, los hijos los trajo a este mundo y usted es responsable de darles todo lo que ellos necesitan para una buena alimentación, un buen cuidado de salud, su ropita, sus zapatitos, su educación y sobre todo lo espiritual. Ahora, usted sabe que hay derechos y privilegios. Tu derecho es que yo te alimente, te dé lo básico. Eso es tu derecho. Tu derecho es que yo te dé el bachillerato de la universidad. La licenciatura, la maestría y el doctorado te lo pagas vos, que para eso vas a ganar más de lo que yo gano en toda mi vida. Porque así es. Estos carajillos ahora, los primeros sueldos son fabulosamente, increíblemente grandes. Entonces, usted les enseña eso. Y cuando un hijo le dice al papá, sobre todo cuando se casan, ¿cómo hiciste para darnos educación? ¿Cómo hiciste? Otra vez mi hijo hablando con otra tía le decía, lo único que yo sé es que yo abría el refrigerador y ahí estaba todo lo que yo necesitaba. Y ahora que yo soy el que tengo que comprar el diario de mi familia, no sé cómo papá hizo. Bueno, Dios fue el que nos proveyó y todas las semanas y todos los meses Dios siempre proveyó para nuestras necesidades. Yo no me puedo quejar de nada. Siempre hubo abundancia y nosotros siempre hemos vivido bien. Nunca hemos tenido necesidades. Sí, pues no había tanta plata para comprar esto, comprar lo otro. Pero ¿quién necesita una pantalla de 2,5 metros de largo por 2 metros de ancho para ver Yo puedo vivir sin eso. Eso no es fundamental. Pero que tengas tu buena comida, tus buenos zapatos, tu buena ropa, tus buenos libros para la universidad, tu casa para vivir, eso sí es fundamental. Así es que hay que enseñarles para que ellos no sean muchachos desperdiciados. Pero creo que muchos de los que estamos aquí hemos gastado plata en tonteras que no aprovechan para nada. Dice, ¿para qué compré yo eso? ¿Para qué? ¿Sabe que si usted tiene problemas para escoger qué camisa se va a poner, es porque usted tiene más ropa de la cuenta? Y esa es la pura verdad. Ay, ¿cuál me pongo? Porque se acuerda cuando lo que teníamos eran dos camisas, una entre semana y otra para el domingo, no teníamos problema. Ya yo sabía que el lunes a sábado era esta camisa y el domingo la camisita bonita para salir al parque a dar una vueltica y a ver qué pasa, ¿verdad? Pero a veces gastamos en puras tonteras. Enseñémosles a nuestros hijos a invertir. Uno de los grandes diezmadores de nuestra iglesia son mis hijos. Y los jóvenes de la iglesia, mira qué cosa más interesante. Nosotros nunca andamos sacándole la plata a nadie, pero yo he visto este comportamiento. Los chiquillos que van terminando la universidad y se meten al mercado laboral. Pastor, sí, tengo una buena noticia. ¿Qué?
otro diezmo para la iglesia, ya tengo trabajo. Porque ellos han visto cómo se manejan las finanzas en la iglesia, saben cómo es y que ahí no los estamos estafando para nada. Pero ¿dónde aprenden esos hijos a hacer eso? Viendo a los papás. Viendo a los papás. Me acuerdo cuando a veces yo le daba la plata, eché esto. Y una vez, cuando ya estaba el más consciente de lo que era dinero, mi hijo, sobre todo mi hijo mayor, le digo, echa esto. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno y nos ha bendecido. Echarlo. Y ahora es Él el que lo hace, como una prioridad en su vida. Así es que, hermanos míos, creo que tenemos bastante por delante, ¿verdad? Espero que esto no sea una charla más. Espérese a mañana. Mañana va a estar fenomenal. El tema es bien bueno lo que va a tratar el pastor. Pero espero que hoy usted se quede pensando, ¿qué he hecho y qué no he hecho? Porque lo que sigue, la lámina que sigue, es muy clara. Mire, usted, cualquiera puede engendrar un hijo, pero solo un verdadero hombre es aquel que provee, cuida, enseña, ama y por lo tanto merece ser llamado papá. Que ustedes sean papás de bendición, hombres que sean recordados por sus hijos y sus nietos como aquellos que marcaron sus vidas. Y si no hemos hecho todo bien y hemos cometido un error, inclina su rostro y vamos a pedirle perdón al Señor, porque a veces nos falta también reconocer que no todo lo hemos hecho bien. Oremos. Padre, en esta noche yo quiero darte gracias porque he podido compartir estos pensamientos con mis hermanos. Te pido que los bendigas, que les ayudes y que en tu gracia, Señor, tú me perdones a mí también por todo lo que no hicimos bien, por todo lo que no pudimos hacer con nuestros hijos. Te pido que nos des la posibilidad de redimirnos, Señor, no solo con nuestros nietos, sino también de mejorar la relación con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, y que en tu gracia todos estos padres que están aquí sean hombres canales de bendición para sus familias. Prospérales en todo, sana las relaciones con sus hijos, sana las relaciones con su familia, con su esposa. Dale, Señor, en tu gracia la posibilidad de poner en práctica lo que hemos visto hoy y lo que van a aprender en los próximos días. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.